Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Les invitamos a seguir nuestro programa especial sobre algunos de los temas más destacados del año. Comenzamos. Un año de turbulencia en Venezuela. Protestas antigubernamentales apoyadas desde Estados Unidos irán en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas en febrero, causando la muerte de más de 40 personas, la mayoría agentes de seguridad y víctimas inocentes. Cancilleres de la UNASUR midieron un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, logrando calmar las tensiones en el país. Por otro lado, una guerra económica ha causado dificultades financieras en la nación suramericana mientras Maduro busca la solución. Manifestaciones sacudieron las calles de Estados Unidos durante 2014, protestando la brutalidad policial contra las comunidades afroamericanas y la impunidad de los responsables. Los asesinatos de Michael Brown en Ferguson, Eric Garner en Nueva York y Trayvon Martin en Florida, a manos de policías y vigilantes, provocaron protestas masivas en contra de un sistema plagado de racismo. El presidente Barack Obama prometió grandes cambios con su gestión, pero las tensiones raciales solo han aumentado. Regreso de la Guerra Fría. Un golpe de Estado en Ucrania apoyado desde Washington resultó en el nivel de tensiones más alto entre Estados Unidos y Rusia desde la caída del muro de Berlín. Rusia actuó para defender a su frontera y sus intereses frente al avance de la OTAN en Ucrania. A cambio, Washington impuso sanciones contra Rusia con la intención de debilitar la economía rusa y aislar a su gobierno. Venezuela tuvo un año de turbulencia y tensiones políticas y económicas que comenzó con las protestas antigubernamentales en febrero que estaban buscando derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como resultado de estas protestas, más de 40 personas murieron, la mayoría de ellas víctimas inocentes y también agentes de seguridad. No obstante, 17 agentes de seguridad, entre ellos policías y Guardia Nacional, han sido detenidos acusados de la muerte de algunos de los manifestantes antigubernamentales. Ahora, una delegación de cancilleres de la UNASUR intervino para intentar facilitar un diálogo entre representantes de la oposición y el presidente Nicolás Maduro, logrando bajar las tensiones en el país. Poco después se intensificó una guerra económica en Venezuela con altas tasas de inflación y también un sabotaje del sistema de divisas y cambio de monedas extranjeras. Y entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas en contra de Venezuela como un intento de debilitar a su economía aún más y también aislar a su gobierno. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Un año de pruebas para Venezuela. El pasado febrero las calles de este país se vieron llenas de múltiples manifestaciones antigubernamentales. Promovidas por los sectores de la derecha, las protestas estuvieron acompañadas de acciones vandálicas y hasta causaron muertes. Una agresión opositora con la que vinculan el asesinato del diputado oficialista Robert Serra y de su compañera en octubre. Washington se desligaba de las acusaciones de injerencia, aunque apoyó a los manifestantes y promovió sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La adversidad creciente para fin de año coincidió con el pleno deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, pero a la vez que Barack Obama reconocía el fracaso de la política de bloqueo, subrayó que no se trata de respaldar a las autoridades cubanas, sino cambiar de táctica. Comparto las preocupaciones de los disidentes en Cuba y de los activistas por los derechos humanos, de que se trata de un régimen que todavía reprime a sus ciudadanos. Y como dije durante el anuncio, no espero que los cambios se produzcan de la noche a la mañana. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que si haces una cosa durante 50 años y nada cambia, entonces tienes que probar algo diferente si quieres otro resultado. Ahora los politólogos discuten si el cambio de postura hacia Cuba y una escalada de sanciones contra Venezuela son parte del juego de Washington. Con las garras puestas en la ocasión y en un cambio de estrategia, el objetivo es único, afirman algunos, ejercer presión sobre la región latinoamericana, una zona que en los últimos años consolida su fuerza y muestra acercamiento con otros jugadores internacionales. A Estados Unidos le preocupa muchísimo la influencia y las buenas relaciones que Rusia está teniendo con América Latina, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Argentina. Obviamente que también le preocupa el avance de política exterior del gobierno chino y también el de la República Islámica de Irán. Estados Unidos sale de esta manera a pelear lo que siempre consideró su patio trasero, y que hoy ya no es su patio trasero, sino que los gobiernos de América Latina actúan
de una manera mucho más independiente que en otras décadas. De hecho, la integración y la solidaridad impulsan a los países latinoamericanos a generar nuevas iniciativas que buscan independencia política y financiera, un escudo que protege a la región de los vaivenes del tono estadounidense. Y para hablar más sobre este año de turbulencia en Venezuela, conversamos con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Muchísimas gracias, señor Cabello, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola Eva, ¿cómo estás? Un placer y agradezco pues la oportunidad que nos das de salir por Russia Today, desde aquí, desde Venezuela, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Ahora vamos a hablar primero, señor Cabello, sobre las protestas antigubernamentales que tomaron lugar en febrero. ¿Por qué crees que no alcanzaron su objetivo? ¿Cuál era el motivo detrás justamente de esas protestas? ¿Y sigue la desestabilización en Venezuela? Creo que la razón principal de estas protestas tenía que ver con planes desestabilizadores. Salir por la vía rápida de un gobierno electo democráticamente. Y fue un plan orquestado, muy bien preparado, inclusive desde el punto de vista de la oposición venezolana, que siempre ha jugado un doble rol. Un sector se va en la avanzada por los hechos violentos y el resto se queda en la retaguardia, pero todos esperando, de alguna manera, cobrar por los hechos y los acontecimientos que estén ocurriendo. Afortunadamente, ¿por qué fracasa un plan de esta naturaleza? Por la conciencia del pueblo, incluido el pueblo opositor. Ahora, señor Cabello, volvemos a un tema muy importante que es justamente lo que ha sido la decisión del presidente Barack Obama de, por un lado, descongelar la relación con Cuba, una decisión histórica, y por otro lado, el día siguiente, imponer sanciones contra Venezuela. ¿Crees que Washington siempre tiene que tener un adversario? ¿Y qué espera Venezuela de la relación con Estados Unidos? El presidente Obama toma una decisión, nosotros lo comentábamos, que esperábamos que esa decisión en verdad fuese una decisión de verdad sentida, de reconocer luego de más de 50 años nos equivocamos con Cuba, porque Cuba está ahí intacta con su integridad, con sus mismas exigencias de toda la vida, respétenme, es lo que ha dicho Cuba. Igualmente decimos nosotros. El gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos no tiene ninguna sola cualidad, ni jurídica y mucho menos moral, para sancionar a nadie del mundo. Nosotros hicimos una comparación, Eva, tú seguro la conoces, de las sanciones que se le aplican o las penas que le imponen en Estados Unidos a quienes cometen actos como, por ejemplo, incendiar un preescolar. Ahí está hasta cadena perpetua. Cerrar una calle 30 años con hechos de violencia. Como no hemos visto nosotros gente que se las llevan detenidas y casualmente surge una sanción contra funcionarios venezolanos supuestamente por violación de derechos humanos, cuando en Estados Unidos hay ahorita una ola de represión contra la población negra, con compañeros que han sido asesinados de manera sin ningún tipo de justificación, cuando Estados Unidos acaba de ser descubierto bueno, no descubierto, porque eso se sabía, en verdad, sale a la luz pública, cómo la CIA tortura, aplican a ellos formas de tortura donde, bueno, lleva hasta la muerte a la gente. Guantánamo es una expresión clara de violación de los derechos humanos. No tiene moral. Y hay una última pregunta y es sobre el tema económico que ha vivido Venezuela este año y lo que se espera para el año que viene. ¿Cuál es la mejor manera de superar las dificultades económicas que ha experimentado el país, tomando en cuenta también la fuerte bajada del precio del petróleo? Bueno, la bajada del precio del petróleo incide totalmente ya en una situación que teníamos nosotros, donde grupos económicos han hecho del territorio venezolano un escenario de guerra. Es una guerra contra el pueblo. El 40% de lo que Venezuela produce y de lo que Venezuela importa se va inmediatamente en un proceso de contrabando hacia otros países e empresas a las cuales se le han entregado dólares para la importación de alimentos o de servicios o bienes para Venezuela y no importan absolutamente y terminan en Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente, bueno, el comandante Chávez tomó las previsiones necesarias como para que el efecto de eso no afecte de manera, valga el término, contundente a las clases más necesitadas. Nosotros no vamos a suspender la atención de las personas que tienen problemas de salud. No lo vamos a suspender. No vamos a eliminar la forma de entregar, de que la gente, el pueblo tenga acceso a los alimentos, como en ninguna parte del mundo, con la red nuestra de alimentos. No vamos a privatizar las universidades ni vamos a privatizar las escuelas, no vamos a privatizar la salud.
Eso debe quedar muy claro ante el mundo y los venezolanos creo que esto nos ha servido para unirnos. Bueno, sin duda seguiremos pendientes de todos los acontecimientos por venir en Venezuela y agradecemos mucho la participación de Diosdado Cabello con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. No, gracias a ti, Eva, y estamos a la orden. Desde aquí de Venezuela nos sentimos en verdad muy contentos de poder ser escuchados en buena parte del mundo a través de Russia Today. Y como respuesta frente a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, el gobierno venezolano ha recibido fuertes muestras de apoyo y condenas en contra de esas sanciones, no solamente de ALBA, Mercosur, UNASUR, países de América Latina, sino también del Grupo 77 de Naciones Unidas y también el Movimiento de Países No Alineados. Es algo muy irónico que por un lado Obama extiende la mano a Cuba y luego por el otro lado agrede a Venezuela. Si Washington realmente quiere mejorar su relación con América Latina, tiene que dejar de lado su política imperialista e injerencista. Y Estados Unidos no ha sido aislado de la ola de protestas que ha sacudido el mundo durante los últimos años. Primero comenzó en la manifestación Ocupa Wall Street en 2011, que estaba protestando en contra del sistema financiero en la nación norteamericana. Y luego este año, 2014, han habido fuertes protestas en contra del racismo sistemático que se ha encontrado en el sistema judicial y en contra de la brutalidad policial que ha afectado principalmente la comunidad afroamericana. Pero con la llegada del presidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano, muchos pensaban que ya se daban por resuelto el tema racial en Estados Unidos, pero parece que esas tensiones siguen en alta y hasta creciendo. Eso ha causado una furia entre las comunidades afroestadounidenses que están demandando cambios ya profundos en el sistema de Estados Unidos. Y como decía el luchador afroestadounidense ya hace décadas, Malcolm X, el capitalismo no puede sobrevivir sin el racismo. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Lo que se originó en una pequeña ciudad de Ferguson desembocó en una marcha colectiva por medio país. Las muertes de varios afroamericanos a manos de policías blancos hicieron arder el viejo debate racial que existe en Estados Unidos. Los nombres de Michael Brown y Eric Garner se han convertido en iconos de la lucha contra la brutalidad policial y las actitudes discriminatorias. En ocasiones parecidas, agentes del orden han disparado y matado a negros desarmados, aunque al final han sido puestos en libertad sin cargo, lo que ha agravado la frustración y la desconfianza popular hacia el sistema judicial de Estados Unidos, pero de ninguna manera ha logrado que se rindiera el espíritu de protesta. Aunque la nación ha traicionado a esos hombres, nosotros no les vamos a traicionar. Aunque la justicia parece estar lejos, que sepan que estamos cerca de ellos. Ellos ya han ganado, son la inspiración de la nación. Les decimos a la policía, ustedes están en el lado equivocado de la historia. Con la llegada al poder del primer presidente afroamericano, la población albergó la esperanza de superar de una vez por todas la situación de injusticia y segregación presente en la sociedad norteamericana. Sin embargo, incidentes como el de Ferguson hablan del fracaso en este sentido de la gestión actual. Barack Obama entra en un nuevo año de su mandato con una aprobación popular de menos del 40%. Además, las últimas elecciones al Congreso concedieron la mayoría legislativa a los republicanos, dejando al presidente poco margen de maniobra. Algunos opinan que los problemas de las minorías no son un asunto primordial para el líder del país. El presidente Obama está sumamente desligado con la situación del asunto racial en Estados Unidos. Él está mucho más concentrado en darle preferencia a tratados de libre comercio, a temas como las industrias y las corporaciones, pero no toma acciones concretas y por cierta parte porque no tiene el poder que los gobernadores de estado tienen para responsabilizarse y tener autoridad sobre la policía local. Los últimos casos de asesinato de policías en Nueva York han despertado rumores sobre una supuesta venganza por la muerte violenta de afroamericanos. Sin embargo, activistas y manifestantes reiteran que sus protestas no están dirigidas en contra de la policía, sino a favor de un tratamiento justo e igual para todos los ciudadanos estadounidenses. Ahora, para profundizar más sobre este tema del racismo ya activo en Estados Unidos,
Conversamos con Roberto Quesada, él es analista, está con nosotros desde Nueva York. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Bueno, la brutalidad policial, el asesinato de jóvenes afroestadounidenses en manos de policías que luego quedan con plena impunidad, esto evidencia que el racismo sistemático en Estados Unidos sigue muy vigente. Sin duda que el racismo sigue vigente. Quizá no se había visto en las proporciones que se ve actualmente por la carencia de medios tecnológicos. Tenemos en Estados Unidos, y de norte a sur, de este a oeste, racismo. Hay una especie de sociedad polarizada en cuanto a este tema que, por cierto, es muy delicado. Ahora, ¿se puede decir que Estados Unidos tal vez está al borde de una guerra civil por el racismo? O sea, ¿las protestas van a seguir en el país? ¿Hasta qué punto? ¿Hay una crisis social en este país? Hablar de una guerra, pues, una guerra civil y todo, pues creo que es prematuro. No obstante, como este tipo de situaciones, ¿no? Estos conflictos fratricidas, estos entre hermanos, entre un mismo pueblo, las guerras civiles, a veces no se anuncian. Y claro que sí, es peligroso. Hay una crisis social en cuanto al color de piel, porque se habla de los afroamericanos o la raza negra, como se dice, pero no solamente, está también el hispano, si tiene su piel tiznada, los árabes, etcétera, que muchos de los medios se han creado una especie de aversión contra ellos, por supuesto, que deriva de muchos extremistas que también gobiernan en Washington. Ahora, una última pregunta que muchos se hacen. ¿Qué legado está dejando el presidente Barack Obama como el primer presidente afroestadounidense si durante su gestión solo han aumentado las tensiones raciales en el país? Yo creo que solo el hecho de llegar a ser presidente, uno de la raza negra, un afroamericano, como se le dice por aquí, ya es bastante, es un simbolismo, ¿no? Un simbolismo en el que se avanza a una búsqueda de una equidad racial, podría decirse. Pero no solo eso, también el presidente Obama no ha escondido en ningún momento de que existe un problema racial. Y lo ha dicho con énfasis, de que es un asunto histórico. Yo creo que estos últimos tiempos que han demostrado la brutalidad policial, que hay un asunto racial, pues también puede ser beneficioso para que todas las partes involucradas pueden buscar una salida civilizada, negociada, y en eso tiene que ver mucho el respeto que la policía tenga que dar a los ciudadanos. Esperemos que todo esto pues lleve a una gran asamblea nacional, a una gran conversación nacional en Estados Unidos para ir modificando la actuación de la policía. Bueno, seguiremos muy pendientes sobre el desarrollo de este tema en Estados Unidos, a ver si los manifestantes logran los cambios que están buscando, y agradecemos mucho a nuestro invitado por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Bueno, muchas gracias, Eva. Feliz año nuevo y que el próximo año pues nos depares esos excelentes programas que tienes a través de RT, y así que ese gran público que nos ve a nivel mundial siga con nosotros. Y si los responsables de esos abusos no sean juzgados, Estados Unidos terminaría siendo uno de los países más injustos del mundo. 2014, año del regreso de la Guerra Fría o el comienzo de una nueva. Todo esto comenzó a principios del año con un golpe de Estado en contra del presidente Viktor Yanukovych en Ucrania, que fue apoyado, también financiado desde Washington. Desde luego hubo una guerra civil, una crisis política y social en ese país que llegó a tensiones muy altas en la región. También, Rusia estaba defendiendo a sus intereses, también sus fronteras frente al avance de Washington y sus aliados, la OTAN, en Ucrania. También, una región muy cerca a la frontera de Rusia, en Crimea, tuvo un referéndum autonomista en donde una gran mayoría de los habitantes de esa región optaron no solamente por ser una región autónoma, sino también de unirse a Rusia. Eso provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, y el gobierno del presidente Barack Obama impuso sanciones en contra del gobierno ruso. También amenazó con más acciones y agresiones que terminaran en este año, justamente antes de irse de sus vacaciones navideñas
El presidente Obama amplió las sanciones económicas en contra de Rusia con la intención de debilitar a su economía y también aislar a su gobierno a nivel internacional. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Juegos geopolíticos en plena marcha. Ha sido un año de intensas confrontaciones entre Occidente y Rusia. El conflicto interno en Ucrania se convirtió rápidamente en el pretexto ideal para Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos se apresuraron a presionar a Moscú por su supuesta intromisión en el conflicto en el este de Ucrania. Mientras tanto, sin tener pruebas consistentes del papel de Rusia en lo que consideran una disolución territorial y una desestabilización, el mismo Occidente no esconde que está inmerso en Ucrania. De hecho, son numerosas las visitas a Kiev por parte de diplomáticos estadounidenses en todas las fases del conflicto. Desde sus inicios, Estados Unidos barajaba la posibilidad de enviar ayuda no letal a los autores del golpe de Estado. Sin embargo, en diciembre Obama promulgó la Ley de Apoyo a Ucrania, impulsada por el Congreso. La normativa autoriza todo tipo de asistencia militar a Kiev. Para los expertos, la activa participación de Estados Unidos en el conflicto es una muestra de dos grandes intereses, el de alimentar su negocio de armas y el de cercar a Rusia. En el origen del conflicto están los intereses estratégicos de la OTAN y los intereses del complejo militar industrial. El problema no es Ucrania, el problema ni siquiera es el este de Ucrania. El problema en la lógica estratégica de la OTAN es Rusia. Al complejo militar industrial sí le interesa generar conflicto porque su negocio es la venta de armas. Y mientras haya conflicto se incrementa la venta de armas. En efecto, en el último año, y al considerar a Moscú como una de las principales amenazas a un nivel de terroristas del Estado Islámico, Occidente no ha cejado en los intentos de doblegar a Rusia. Esto lo podemos ver a través de la OTAN, cuando reforzó sus contingentes en los países vecinos a Ucrania. La presión de las sanciones económicas tampoco parece disminuir, a raíz de la nueva iniciativa de Obama, quien firmó la orden ejecutiva, la cual impulsa ferozmente el bloqueo económico contra la península de Crimea. No obstante, Rusia le resta importancia a las acusaciones en su contra. Solo tenemos 2 bases militares en el extranjero y solo en las regiones con una potencial amenaza terrorista. Es justificado, es comprensible y está claro. Las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el globo. ¿Y ustedes quieren decir que nosotros nos portamos de manera agresiva? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa, incluidas sus armas nucleares tácticas? ¿Qué están haciendo allí? Los acontecimientos de este año han puesto de relieve que la Guerra Fría no es cosa del pasado. Las relaciones entre Washington y Moscú, renovadas en 2009, se han ido a pique vertiginosamente, y pese a que aumentan las voces que piden levantar las sanciones antirrusas, que también repercuten en sus ejecutores, Occidente parece que no tiene prisa en escucharlas. Ahora, para analizar más sobre lo que ha sido este año de tensiones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, conversamos con Alfredo Jalife Rame. Él es profesor y también escritor, está con nosotros desde México. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Alfredo, comenzamos con lo que se puede calificar, o se pregunta, ¿se puede calificar como una especie de guerra fría que se ha ya aumentado este año entre Estados Unidos y Rusia? ¿Por qué Washington insiste en las agresiones contra Moscú? Viene primero la ofensiva de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, pero frente a una Rusia castrada, ya totalmente emasculada, con Yeltsin, con Gorbachev, y luego se les aparece un Putin, que obviamente no va a aceptar las mismas humillaciones, y empieza él a revirar, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Que el presidente Putin, pues sí se ha visto, tiene una contraofensiva, pero sobre todo, pues para que no lo asfixien, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas de Guerra Fría. Lo que pasa, estamos ante una guerra, mucha gente le llama guerra híbrida, que es una guerra con diferentes métodos y características. Yo le llamo guerra multidimensional. Realmente ya está la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Hablamos ahora, Alfredo, de los intereses estratégicos en Ucrania. ¿Cuáles son los principales estratégicos de Estados Unidos en Ucrania? ¿Y crees que también esa guerra en Ucrania, el golpe de Estado, la inestabilidad en el país, ha ayudado hasta cierto punto a bajar los precios del petróleo a nivel internacional? Lo que pasó en Ucrania no había bajado el precio del petróleo, al contrario, lo subió. Yo creo que la baja del petróleo por los yihadistas que lo rematan
yo creo que sí contribuye, pero realmente no hay tal, ¿eh? Aquí lo real es la especulación financiera de la banca de Wall Street y la City en Londres. Ucrania contribuye de otra manera. Ucrania daña las economías tanto de Rusia como de la Unión Europea. Una última pregunta muy importante sobre las sanciones de Washington que han sido impuestas contra Rusia. ¿Qué tan efectivas han sido, pueden ser? ¿Y qué papel ha jugado y puede jugar los BRICS y particularmente China en la recuperación de la economía rusa? El efecto de las sanciones es de corto plazo. En el mediano y largo plazo se le va a revertir a Estados Unidos y más que nada a la Unión Europea, que a mi juicio va a ser la gran perdedora. Yo creo que Rusia ahorita está midiendo, calculando sus movimientos y yo creo que hoy el problema lo tiene la Unión Europea, ¿eh? ¿Qué tanto se quiere arriesgar? Porque es una trampa, ¿eh? Porque si Rusia abandona a Europa, conste, estoy diciendo bien la palabra abandona, la está arrojando a los brazos de Estados Unidos con el famoso Tratado Transatlántico, que se conoce por sus siglas en inglés de TTIP. Y por otro lado, Rusia se estaría arrojando a los brazos de China. Y los dos grandes vencedores serían nada menos que Estados Unidos y China. Este es un tema que sin duda va a seguir durante el próximo año y seguiremos muy pendiente de su desarrollo. Agradecemos muchísimo el análisis y la participación de Alfredo Jalife Rame con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Alfredo. Bueno, pues gracias, Eva. Hasta la próxima. Y mientras Washington intenta mantener su unipolaridad, el mundo avanza hacia un modelo de multipolaridad, donde un país no tiene el dominio sobre los demás. En lugar de seguir aumentando sus guerras y agresiones, el presidente Barack Obama debería cumplir con el mandato que le ha sido otorgado con el Premio Nobel de la Paz. Guerras, agresiones y luchas por la justicia. Sin duda, los sucesos del año evidencian la importancia de un mundo más conectado, más unido. Y nosotros, como siempre, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felices fiestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Es un gran placer tenerlos nuevamente en esta nueva edición de Diálogo Abierto para hablar acerca del rol de la madre en la educación de los hijos. Un tema que nos interesa mucho, especialmente como padres, para poder conformar una sociedad realmente sana, como lo pide el Islam y como lo piden las enseñanzas de los profetas. Y creemos que el rol de la madre es fundamental en el tema de la educación. Para ello vamos a hablar con nuestra invitada, la licenciada Masuma Saad de Paz, que nos acompaña justamente para tocar el tema del rol de la madre en la educación de los hijos. Y aprovecho así para saludarla y darle la bienvenida. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Bueno, nosotros venimos hablando acerca del tema de la mujer y ya en otros programas estuvimos un poco discutiendo el rol de la mujer, el tema de la participación política, sobre los derechos de la mujer también tuvimos otros programas. Nos interesaría saber acerca del rol de la madre en la educación de los hijos. ¿Educar es una función exclusiva de la madre, por ejemplo, o participan otros? Y si la madre simplemente, digamos, supedita su rol al tema biológico o realmente tiene una obligación de educación.
Bueno, en el Islam el rol de la madre, por supuesto que es muy importante. No es exclusivo, no vamos a decir que es exclusivo, pero sí tiene un rol más destacado, incluso no solamente respecto a otros organismos educativos, sino también respecto a su propio padre. Desde la gestación, que uno, digamos, la madre tiene una responsabilidad desde que lleva al niño en su vientre, debe tener sus propios cuidados para no perjudicar a su hijo ni perjudicarse ella. Debe ser una madre responsable también cuando tiene a su hijo, y también no solamente que con el nacimiento ya dejó su responsabilidad, sino que ahí comienza la gran responsabilidad de educarlo. Y educarlo, ¿por qué la madre? Porque la madre es la que más va a estar en contacto con el niño y el niño va a necesitar de ella. Su naturaleza está preparada de tal forma que Dios lo crea al niño, y cuando nace no tiene ningún tipo de protección más que la madre, ni siquiera puede valerse por sí mismo para subsistir, que es alimentarse. Claro. Y sin embargo, Dios compensa esa incapacidad del bebé con la alimentación que le da al propio cuerpo de la madre. Es todo un signo, ¿no? Es todo un signo de que la responsable es la madre. Y además, si podemos ver los efectos que tiene la lactancia en el niño, no solamente a nivel fisiológico que le genera, digamos, anticuerpos, sino también los efectos psicológicos y la inteligencia y la relación afectiva que se da entre la madre y el niño, que eso, además de tener, digamos, un efecto de amor y de cariño mutuo, lo que genera es una seguridad en la personalidad del niño, porque se siente protegido. O sea, tenemos la teoría de Freud, ¿no?, que cuando el niño sale del vientre materno, digamos, llora. Ese grito es un grito de soledad y de querer volver a ese vientre materno donde era todo deseo, todos los deseos de él estaban satisfechos y estaba en un estado de placer absoluto. Cuando nace, lo que necesita es ese vínculo que pueda reemplazar ese estado de placer. Y no hay ningún otro vínculo que pueda reemplazar a ese vínculo que se da en la etapa oral, que le dicen que es la etapa de la madre. Y eso en el Islam, ahí hay una coincidencia, digamos, entre lo que el Islam recomienda la lactancia, que está prescrito en el propio Corán, que dice la lactancia debe hacerse durante 2 años. Entonces, vemos desde el punto de vista islámico que aproximadamente entre lo que es la gestación hasta la lactancia del niño completa, son aproximadamente 30 meses. Esos 30 meses son fundamentales en la relación madre-hijo y es fundamental en la formación de la personalidad del niño. Perfecto, entonces está muy claro el tema de cuál es el rol de la madre. Ya dijimos que es tanto biológico por toda la cuestión de la lactancia y la necesidad que tiene tanto afectivamente como psicológicamente como fisiológicamente el niño en su primera etapa, que bueno, dijiste son aproximadamente 2 años y medio. Y ahora quisiéramos saber un poco en general el tema de la mujer, cuál es el rol de la mujer en la familia, ya no solamente en el tema de la educación como madre, sino el rol de la mujer en la familia. Bueno, la mujer es fundamental en la familia, no solamente como madre, hemos dicho, pero el rol de madre es muy importante, y como esposa. Dice que el yihad del mar'a husnu taba'un, o sea, cuando el profeta llamaba al yihad, que sería la lucha por la causa de Dios, llamaba a los hombres y no a las mujeres. Entonces las mujeres se quejaron y le preguntaban que por qué, cómo ellas no podían tener esa participación, si ellas eran seres humanos y tenían tantas responsabilidades como los hombres. Entonces les dijo que su responsabilidad, ¿quién les dijo que no tenían yihad ellas, que ellas no tenían su esfuerzo? No, ellas también tienen su esfuerzo, pero lo tienen dentro de sus hogares, en la atención al marido. Husnu taba'un es la atención de la familia del marido.
Así que, bueno, el rol de esposa es muy importante porque justamente el fundamento de la familia es dar contenido y contención a todos los seres de la familia, y si el padre tiene que estar trabajando y los niños no tienen esa capacidad de contener, sino que deben ser contenidos, alguien debe ser ese eje por el cual se giran todos alrededor de ella y ayudarla. O sea, muchas veces se habla del rol de la ama de casa como que es un rol inferior, mientras uno cuando ve las leyes del Corán habla cómo tienen que el hombre mantenerla a la mujer. Entonces, ¿para qué? Para que la mujer pueda cumplir ese servicio y esa función familiar. También habla de que no solamente para que atienda a la familia, sino también para que esté tranquila para el amamantamiento del niño, o sea, en beneficio del niño. Entonces, todo gira alrededor de ella, sirviéndola y atendiéndola, para que ella a la vez pueda retribuirlo. Así que, bueno, el rol de la mujer en la familia es tanto el de ser esposa y madre. Y dentro de ser madre, vemos cómo las leyes del Corán estrictamente dan un párrafo especial a ella, ¿no? Del esfuerzo que hizo. Habla mucho de que los niños tienen que tener respeto a los padres, ¿sí? Cuando habla del rol de madre, habla mucho de la obligación, más que de ella como madre hacia los niños, que sí es la parte del amamantamiento y de la educación, habla también recíproco, habla del respeto que deben tener los niños hacia la madre y hacia el padre, pero especialmente hacia la madre. ¿En qué forma le explica? Dice, porque ella te llevó en su vientre, te llevó durante 9 meses, porque luego te amamantó. Entonces le va dando diferentes formas. También le indica la forma de conducirse, de comportarse, de tratarla con afecto, con cariño, con respeto, y ni siquiera decirle uf, por ejemplo. Esto también es algo muy importante. Y en la función que le da la madre como educadora, es porque dice que en las primeras etapas del niño son las etapas más importantes, y el niño es como una masa, ¿no? Que en cualquier recipiente que lo pongas, adopta la forma de ese recipiente. En la medida que ese niño va creciendo, conjuntamente con su crecimiento físico, también su personalidad se va afirmando, y si esas capacidades, potencialidades y esa educación que la madre le debía haber dado en su primera infancia no fue dada, entonces en el futuro puede llegar a tener muchos problemas, y esos problemas van a ser muy difíciles de poder solucionarlos, porque si no se tuvieron la educación desde la infancia, luego la solución de los problemas son más complicados. Perfecto. El tema de las responsabilidades primarias de la madre, porque uno diría, bueno, la madre cumple muchísimos roles y hay veces quizás se confunden algunos de los roles, quizás muchas de estas manifestaciones de opresión a la mujer, por ejemplo, es por la confusión de las obligaciones y los derechos de cada uno. Específicamente en el Islam, ¿cuáles son esas responsabilidades primarias de la madre? Bueno, muchas veces tenemos lamentablemente que a veces las madres quedan embarazadas. Hoy en Occidente vemos muchas madres que quedan embarazadas solteras o familias numerosas que también quedan embarazadas con más chicos y no pueden mantenerlos y no quieren tener más hijos. Entonces es como que hay como un rechazo al niño. O en otras sociedades, qué sé yo, por ejemplo, podría ser que quieren más al varón que a la nena, entonces tampoco aceptan si es una niña. Entonces, el primer función y objetivo primario de la mujer es aceptar a ese niño. Desde el momento que queda embarazada, debe aceptar al niño, sea del sexo que sea, y tenga la constitución física que tenga, lindo, feo, blanco, negro, amarillo, chino, enfermo, con alguna enfermedad mental o física, tiene que aceptarlo. Esa es la primera función que tiene que tener la mujer. La segunda función es el amor, darle amor. Muchas mujeres a veces no quieren amamantar a sus hijos porque quieren cuidar su cuerpo o por su estética, y privan a su hijo del amamantamiento para cuidarse ellas, o porque no quieren estar atadas con los horarios. Entonces no deben respetar eso porque es un beneficio para el niño. Y además a la mujer, al amamantar, es un poco la definición de la madre es esto, ¿no? El de dar. La función más importante que el Imam Ali también decía cuando definía lo que es Rahman, dice que la mujer es como un Rahman. Rahman quiere decir misericordia, es todo misericordia, es como todo da de su cuerpo,
cuando lo tiene en el vientre, da de su cuerpo cuando está fuera del vientre, está dedicado al niño. Es como que desarrolla capacidades o virtudes que ninguna otra persona podría generar, y es solamente dar y dar. ¿Y dar para qué? No para la fama, no para la plata, sin ningún interés. Dar sin esperar recibir de nada. Es algo muy elevado, ¿no es cierto? La verdad que sí. Esas serían las responsabilidades primarias, entonces. Sí, y el dar de amor, que es muy importante, porque en la medida en que ese chico no se sienta querido, no se sienta, digamos, que puede tener una relación afectiva con su madre, también le va a generar problemas psicológicos que en el futuro también van a ser más complicados, incluso en la relación con la madre, ¿no? Puede llegar a tener un sentimiento de rechazo hacia su madre, y también no va a poder él generar, digamos, una familia o hacer una familia donde pueda generar amor, porque también ha sido rechazado. Entonces, el dar amor es muy importante. Tenemos, por ejemplo, que hasta en todo el Islam, en todo momento habla del amor, de la caricia, del afecto, del abrazo, del besar a los niños. Dice que hay un hadith que dice que la madre o el padre que besan al niño van elevándose en los grados en el paraíso, y la diferencia entre grado y grado en el paraíso es de 500 años, o sea que se eleva demasiado, ¿no es cierto?, la profundidad de lo que es ese cariño que le otorgan al niño. El profeta como jugaba hasta con sus hijos y con sus nietos. Todo el tiempo, vos viste cómo resaltaba a la niña, que era su hija Fátima, que antes de ir a rezar, él la besaba por cariño, y además para demostrar el amor hacia la niña. Para generar aceptación en esa sociedad árabe machista, él la besaba y decía también que las niñas eran como una flor. Y él sentía el perfume de la flor cuando tenía una niña, y además de sentir el olor a la flor, lo que hacía era que traía neamat, o sea, traía bendiciones de parte de Dios. El sustento venía con la niña. Era también como un regalo de Dios a la familia para acrecentar el sustento. Así que desde el punto de vista del Islam, el amor tiene que ser muy tenido en cuenta, y algo muy lindo que leí es que justamente Dios, que es el Padre de todos nosotros, en cada ley del Corán, en cada sura del Corán, en cada capítulo del Corán, su frase que comienza es Bismillahirrahmanirrahim, ¿no? O sea, en el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Dios es todo amor, Dios es todo perdón. El tema de la educación, uno diría, bueno, puede ser muy, muy abarcativa y puede reducirse a ciertos campos o ciertas dimensiones, y después quizá cada uno lo define a su manera. ¿Qué es lo que abarca la educación? Quizás algunos dicen, por ejemplo, el tema de la formación, otros dicen el tema de la alimentación, el tema de la vestimenta, el tema, por ejemplo, de la vivienda, del sustento, el tema de, no sé, del deporte, del arte. ¿La educación en el Islam, por ejemplo, abarcaría también el ámbito religioso? Porque muchas veces nos ocurre, a mí me tocó, digamos, conversar con ciertos amigos que me dicen, por ejemplo, el tema religioso, especialmente en los matrimonios mixtos, dice, el tema religioso lo dejamos libre, o como que el niño después decida qué religión adoptar. ¿Cómo es? ¿Islámicamente hay que educarlo religiosamente al niño? Islámicamente, por supuesto que hay que educarlos, por la misma razón que vengo hablando, ¿no? O sea, en la primera infancia es donde se forma toda su personalidad. La educación religiosa le da al niño, además, una formación intelectual muy importante y una formación social de participación social y de desarrollo social muy importante. En la medida en que ese niño se le haya enseñado a amar a Dios, a conocer a Dios, le haya enseñado a refugiarse en Dios, ese niño va a ser un niño fuerte en todas las áreas, y va a poder generar también mucho amor en los demás, en las relaciones con los demás. Esto de elegir la religión cuando uno ya es grande, hay menos posibilidades. No digo que no se pueda elegir, pero hay mucho menos posibilidades de que se pueda encontrar ese interés, esa motivación del niño de buscar una educación religiosa. Y para elegir tiene toda la vida. Pero para tener ese contacto con Dios y aprender a relacionarse con Dios a través del amor que le puede dar su madre y su familia, y enseñanza desde chico, es irreemplazable. Yo a veces me encuentro con gente que no cree en Dios, pero ante las dificultades dice, yo no sé
a quién refugiarme. Y dice, yo no soy más feliz o por ser ateo, me dicen, porque en realidad yo no sé dónde me tengo que refugiar cuando tengo problemas. Muchas veces encuentro gente que realmente está penada. Me dice, yo no creo en Dios porque nunca me enseñaron, no sé rezar, me dicen, yo no sé rezar. Entonces es muy triste también la vida de esas personas. Otros siguen buscando, ¿no? Algún día voy a encontrar algo que sea eterno, que el ser humano sea eterno. Bueno, mientras esperan están perdiendo otras cosas de sabiduría muy, muy importantes y de relación y de encontrar el espíritu que va más allá de la razón. No es la no razón, pero sí va más allá de la razón. Y bueno, por eso para nosotros es muy importante la educación religiosa a temprana edad, fundamentalmente por esto que te digo que desde niño se puede absorber mucho mejor todas las enseñanzas que luego de grande cuando ya ha sido absorbido por la sociedad, ¿no? Y hay muchos hadices, ¿no? Que muchos dichos del profeta y los imames que recomiendan y dicen guay de aquellos padres que no educan a sus hijos o que dejan que la educación de sus hijos estén en base a la sociedad. Hoy tenemos que los niños están educados por la televisión, los films, la escuela, no sabemos la educación de los compañeros, muchas veces no sabemos quiénes son, de qué familias. Es muy, muy difícil la educación de los niños y más en Occidente cuando además en la etapa de la adolescencia los niños ya no son niños, ya son adolescentes y se creen adultos. Así que donde no hay cabida al adulto para que le siga hablando y que ahí es donde la mayor parte de la gente, de los niños que quizás vemos que niños eran muy, muy bien, venían en un muy buen rumbo, llegan a la adolescencia y perdieron ese rumbo. Así que es importante la educación religiosa y es de notar que en las sociedades islámicas la responsabilidad de la educación hasta cuándo es, ¿no? O sea, dijimos que es desde que la concepción, durante todo el embarazo, la lactancia y no termina ahí ni termina tampoco en la adolescencia. Los padres acompañan, ambos padres acompañan y la familia entera acompañan la educación del niño hasta que tenga su primer hijo más o menos, hasta que se casa y tiene su hijo y lo acompañan en todas las etapas de su vida, en la elección de la carrera, en la formación, lo van educando de que cómo va a tener que asumir las responsabilidades para formar una familia. Se recomiendan que los jóvenes se casen jóvenes, ya que asuman responsabilidades desde jóvenes, para que aumente su madurez y bueno, nosotros vemos acá sociedades muy sanas, vemos por ejemplo gente que tiene 40 años y tiene ya muchos nietos y ya están criados y siguen siendo jóvenes y empiezan recién a vivir bien, digamos a los 40 años, pero muchas veces a la inversa, vemos en Occidente que tardan mucho para casarse y cuando quieren vivir ya están grandes, ¿no? Y se les terminó la vida muy temprano porque hicieron todo lo que quisieron de joven. Y la etapa de la familia la fueron postergando y después es como que se arrepienten. Bueno, el tema de los métodos de la educación, generalmente en las religiones, digamos, están claras cuáles son las pautas a seguir para poder educar a los hijos, y en el Corán específicamente, en los hadices de Ahlul Bayt y del profeta también están claras. Pero si lo queremos dividir en métodos, ¿hay diversos métodos de educación, por ejemplo, en el Islam? Bueno, el primer método es el ejemplo. En la medida en que la madre tenga objetivos elevados y se forme a sí misma, como responsable de la que va a estar más tiempo al lado de su hijo, ese es el mejor método, digamos, dar el ejemplo. Y aunque esa persona no sea una gran persona, por lo menos ser buena persona delante de su hijo, para que su hijo por lo menos no vuelva a cometer los errores que sus padres cometieron. Claro. Entonces, no es hipocresía eso es cortar una racha. Cortar, digamos, si yo fui mal educado o no tuve, digamos, la suerte de tal cosa, bueno, a mi hijo esto no se lo transmito. Entonces, por lo menos, darle el ejemplo al niño.
Y el ejemplo se da con objetivos elevados y una formación. Por eso la mujer no solamente debe preocuparse en formar a su hijo, sino que en autoformarse, en la autoconstrucción de sí misma. Y después, bueno, métodos en la educación, cuando los chicos no sabemos manejarlos, cómo manejarlos. Bueno, primero, no mentirles nunca, siempre hablarles con la verdad, y si le decimos que vamos a hacer algo, bueno, se hace, pero con equilibrio, no con castigos. En el pasado se hablaba no se hablaba mucho de la educación, los niños se educaban a los golpes. Este siglo se ha demostrado que eso ha traído muchos problemas psicológicos y bueno, grandes problemas, o sea que los castigos no es lo mejor, mucho menos pegarle, eso tampoco está dentro del Islam. Lo que sí se puede hacer es incentivarlos, ver las capacidades. La mujer debe ir observando a su niño cuáles son las capacidades que tiene, cuáles son sus destrezas y también cuáles son las dificultades que tiene, cuáles son los problemas que tiene. En aquellas cosas que tiene capacidad y potencialidades, incentivarles, pero la propia potencialidad y si hizo algo, el propio trabajo, no al propio niño, como para que el niño le genere un estado de orgullo, de modo que después no pueda compartir con los demás nada y se sienta superior a los demás, sino incentivarle esa capacidad y elogiar el trabajo que él está haciendo. Nunca debería hacerse, por ejemplo, en las cuestiones de la escuela, para que haga las cosas, las tareas o las cosas, nunca darle plata, o si sacó algo bueno, digamos, te voy a llevar a tal lado o a tal otro, porque el niño se va acostumbrando, se lo va mal acostumbrando a que, bueno, si yo hago esto me van tal cosa o tal otra. Mejor es decirle, no, bueno, esto vale, y el valor está en que cumpliste la responsabilidad. Ese es el tema más importante. El incentivo se lo tiene que dar en su momento. A veces queremos que, no sé, que nuestros hijos sean de tal o cual forma, pero lo estamos incentivando de una temprana edad, no era la edad. Entonces lo terminamos cansando, lo terminamos hartando al niño, después tiene rechazo por aquello que nosotros mismos queríamos. Entonces no, hay que ir paulatinamente. También hay formas para, si queremos incentivarlos, es a través del amor, en formas no tan directas, a veces indirectamente, siendo que la madre hace lo mismo que le gustaría que su hijo hiciese, y entonces le genera el amor hacia tal o cual cosa. Y bueno, generalmente es esto, ¿no? El momento, el lugar, tampoco hacer, por ejemplo, si lo quiere reprender en algo o hacerle alguna observación de algo, no hacerla delante de la gente, de modo que tenga un complejo y además después tenga un rechazo con su madre o una mala relación con su madre. Así que bueno, métodos hay infinitos, pero lo importante es que la madre crea en su hijo y tenga la capacidad de encontrar esas virtudes del niño para destacarlas y desarrollarlas, y también de ayudarlo en aquellas cosas que tiene dificultades. Hay madres que, por ejemplo, no sé, el niño va mal en las matemáticas y dice, ay, mi hijo es un 0 a las para la matemática, es duro, cabeza dura y ya está, no tiene remedio. Nunca tiene que pensar en algo así, tiene que ir, preocuparse, tratar de ver dónde está el problema, por qué no entiende, si tiene desconcentración, por qué la tiene, si es realmente el problema de la matemática, si es un problema diferente, si tiene un problema de concentración porque no le gusta la materia o porque le gusta jugar de más o porque le gusta o porque tiene un problema físico que le da la desconcentración. Esto tiene que ir dándose cuenta la madre, ir descubriendo a su propio hijo y tratar de que supere esa dificultad ayudándolo. Y no hay dificultades que no puedan ser superadas. Con el esfuerzo y la ayuda de los médicos, los maestros, los psicopedagogos pueden, y además mucho el amor y también el juego, ¿no? O sea, jugando, lo debe observar cómo juega su niño para que vea, digamos, cómo sabe resolver situaciones que
en otras instancias quizás no podría llegar a visualizarse. Bueno, Licea, muchísimas gracias, que Dios la bendiga y la recompense, inshallah. Muchísimas A ustedes también les agradecemos el habernos acompañado hasta este momento acerca del rol de la madre en la educación de los hijos. Estuvimos hablando en este programa. Que Dios los bendiga y les recompense. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro sitio web www.hispantv.com o bien llamarnos por teléfono a los números que aparecen en pantalla o enviar los mails a la dirección que aparece. Muchísimas gracias y hasta la próxima.